El periodo del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está por llegar a su fin y ahora mismo el Consejo Nacional Electoral lleva adelante el concurso para la renovación del organismo, para lo cual fueron calificados 128 postulantes. Frente a ello, este lunes se constituyó una veeduría de carácter ciudadana con el objetivo de dar seguimiento a la transparencia de este proceso. Pero cabe preguntarse, ¿esta iniciativa realmente es ciudadana o tiene características políticas? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista con Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y además uno de los partícipes de este observatorio. Fausto, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Bien, gracias. Buenas noches, mi querido Fabricio. Efectivamente, hoy hemos constituido lo que hemos denominado el Observatorio Ciudadano para vigilar los actos, no solo este concurso, todos los actos del Consejo Nacional Electoral por el periodo de 2 años. Pero parte de este concurso. Pero el por punto de partida es sí, no solo este concurso, también, por ejemplo, el concurso del Tribunal Contencioso que lo está llevando a efecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vale la pena aclarar, en buena hora, su inquietud. No somos parte de ningún proyecto político. No somos ni gobiernistas ni oposición. Somos un grupo de ciudadanos que hemos tenido la suerte de cumplir altas funciones en la función electoral, sea como presidentes del Tribunal Supremo Electoral, sea como vocales de ese tribunal, sea como consejero, en mi caso, del Consejo Nacional Electoral, o funcionarios a nivel provincial, presidentes de los tribunales provinciales, de las juntas provinciales en la época del CNE, o directores de las respectivas delegaciones. Estos son los componentes en el ámbito electoral, y me refiero entonces, aparte de quien hable, a Jorge Acosta Cisneros, me refiero a Medardo Oleas, me refiero a Andrés León, me refiero también, por ejemplo, a Germán Rodas Chávez o a Isabel Proaño, quienes fueran en su momento presidentes del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha. Y mire usted, Germán Rodas tiene militancia socialista. ¿Cómo no? Jorge Acosta tuvo algún momento la delegación de Sociedad Patriótica. Fue quien posibilitó la convocatoria a la constituyente, claro, previo a la constituyente. Tiene usted a Andrés León, que su fuente de origen político es la democracia popular, o Isabel Proaño, que también tiene un origen similar. En mi caso, algún momento tuve una militancia que es pública en el Movimiento Popular Democrático y fui parte, aunque nunca militante, del proyecto constituyente de Montecristi. Cumplí funciones importantes como la secretaría de la comisión número 2 de la mesa 2. De tal suerte que somos un grupo plural que hemos sumado, aparte de esta experticia electoral, o vea usted, Enrique Pita, de Guayaquil, ¿no es cierto?, ex militante de la Izquierda Democrática. O vea usted Sócrates Quinteros, ex Pachacutic y parte del proyecto actual en su momento. Y así podríamos mirar otros, pero hay otra vertiente, la vertiente que tiene una experticia en los temas de participación ciudadana y básicamente en el ámbito del movimiento de mujeres. Anunciata Valdés, que en su momento fue legisladora y una destacada dirigente del movimiento de las mujeres en el país, o Irene Pesantes de la provincia de La Suay, Anunciata de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, mire usted, somos un grupo absolutamente plural, con experticia en varios ámbitos. Paquita Morejón en su momento fue parte de la red Ética y Democracia, que ni siquiera existe ya. Sin embargo, no hemos dejado de estar preocupados del funcionamiento idóneo del Consejo Nacional Electoral, de las instancias como el Tribunal Contencioso Electoral y del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas son las razones que nos unen. Las razones básicas: buscar la pluralidad en la representación en estos colegiados. Hoy por hoy, esa pluralidad no existe, ni en el contencioso, ni en el CNE, ni en el Consejo de Participación Ciudadana, donde hay una prevalencia, y en algunos casos unanimidad, de una sola tendencia afín al gobierno central. ¿Eso quiere decir que somos oposición? No necesariamente. Varios de nosotros tenemos conceptos y puntos de vista de acuerdo con el proyecto político del presidente Correa. Otros no lo tienen, hay que reconocerlo, de los integrantes del propio observatorio me refiero. Eso no nos impide a estar juntos para velar por un proceso, en el caso del concurso, en el cual se cumplan los preceptos de la Constitución. El principal precepto que no se está cumpliendo es el principio de publicidad y transparencia. Que ellos lo proclaman en la convocatoria, me refiero al Consejo Electoral, que ellos lo proclaman en el reglamento aprobado,
Sin embargo, no lo cumplen. Mire usted, hemos expresado como una de nuestras principales preocupaciones el día de hoy, ¿no es cierto?, el hecho de que hasta el día de hoy no se ponen a conocimiento de todos los ciudadanos en la página web los expedientes y hojas de vida de los postulantes, ni de los 124 o 128 calificados, ni de los 242, en los cuales deja entrever además un porcentaje muy alto de gente que está por fuera. Que durante la revisión excluida final. Y que durante la revisión inicial. Sí, y que fue excluida, o sea, en el proceso de admisión, en algunos casos, a nuestro criterio, de manera absolutamente arbitraria e injusta. Pero el poder tener certeza de aquello lo podría tener usted, yo o cualquier otro ciudadano si los expedientes estuviesen conforme el mandato constitucional y el principio de publicidad publicados en la página web del Consejo Electoral. ¿Por qué no lo hacen? Pues ellos deberían responder. Estas son algunas de las razones por las cuales entonces todas estas personas hemos resuelto constituir este observatorio amparados en el derecho constitucional de vigilar el poder público. Y el poder público no solo es el Ejecutivo, el poder público tiene que ver con todas y cada una de las instancias a través de los cuales se ejerce efectivamente acciones de poder que son la expresión de las funciones del Estado, ¿no? Doctor, y además de esta observación que usted hace respecto de esta etapa del concurso, ¿qué otras o qué otros cuestionamientos también se hacen desde el observatorio a propósito del desarrollo de este concurso de selección? Pregunto esto porque usted participó para este concurso, sin embargo... Para un concurso anterior. Para un concurso anterior. Y justamente, mire, yo participé como postulante para la renovación parcial del CNE. La experiencia vivida en aquel concurso, las irregularidades que inclusive conllevaron a presentar una demanda penal en la Fiscalía y de la cual el fiscal hasta ahora no se pronuncia. Mire, hicimos el reconocimiento de firma y rúbrica hace más de 45 días y hasta ahora ni siquiera la copia del escrito con la firma del fiscal nos ha sido remitida. Menos le han llamado a declarar. No, ni siquiera, bueno, me llamaron a reconocer firma y rúbrica. Pero no a declarar. Pero no a declarar hasta ahora, porque asumo que el fiscal todavía no firma junto a la firma que yo ya puse con mi abogado, el doctor Jorge Acosta, ¿no es cierto?, para remitirnos entonces la copia de que inicia el proceso, ¿no es cierto? La ley que dice, Fabricio, 90 días debe durar una indagación previa. La indagación empezó hace 45. ¿Alguien puede pensar que usted, por ejemplo, lidera o forma parte de esta veeduría conjuntamente con el doctor Jorge Acosta, que también es un consultor en materia electoral, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, pero que además, coincidencialmente, es su abogado en este proceso? Claro. Digo, ¿alguien podría pensar que usted, fruto del resentimiento porque no fue o no contó con el favor en el concurso para la renovación parcial del CNE, usted está formando parte de esta iniciativa? No. Recogiendo la experiencia, efectivamente dijimos, ¿qué jugó un papel importante para develar las irregularidades de aquel concurso? La veeduría que hicieron las organizaciones de mujeres. La liderada por Paquita Morejón. La liderada por Paquita Morejón, justamente, ¿no es cierto? Y la REMPE, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, la Coordinadora Política de Mujeres, el colectivo Nosotras, la Asociación de Abogadas por la Seguridad Jurídica de Guayaquil, ¿no es cierto?, que jugaron un papel trascendente. ¿Por qué? Porque permitieron a la ciudadanía conocer lo que estaba pasando al interior de ese concurso. Y efectivamente, yo creo, no es resentimiento, es convicción, Fabricio. Yo gané ese concurso en el ámbito de los hombres. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso no se plasmó en los hechos porque no tuve los favores. ¿Cuáles favores no tuve? Los favores de las acciones irregulares que sí tuvieron la señora Toapanta y el señor Tayupanta. La señora Toapanta tuvo que irse ya y todo el país conoce por qué. El señor Tayupanta se irá igualmente. ¿Por qué? Porque hay irregularidades en su proceso de nombramiento. Hay irregularidades en el nombramiento de la señora doctora, creo que es doctora, Marcela Paredes. A ella no le corresponde el puesto que está fungiendo, de tal suerte que ese consejo tendrá que recuperar la confianza ciudadana siempre y cuando corrija las cosas que la práctica que hasta ahora lleva nos indica que no es ese el camino. ¿Por qué es tan importante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué hay que hacer una veeduría? ¿Por qué hay que observar la integración de este organismo? Mire, la señora doctora Doris Gallardo, quien fuera parte de la Comisión Ciudadana de Selección, que nombró a la señora Toapanta y al señor Tayupanta, hoy es postulante al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hay un cruce de intereses y una falta de ética pública, pues. Puede no haber norma que prohíba
que quien fue la nominadora de los que van a luego seleccionar el Consejo participe. La ley dice que está prohibido para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Tal vez el legislador omitió por falta de previsión que también deberían estar prohibidos los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, que tienen un papel mucho más preponderante que el propio Consejo. Sin embargo, ella está postulada allí y nadie sabe qué dice su hoja de vida. Se le ha calificado como probidad notoria, porque en la admisión se debe establecer, ¿no es cierto?, que presenta todos los documentos y se habla de probidad notoria. ¿Tendrá probidad notoria quien firme el acta de entrega y recepción de un contrato de 23 millones de dólares de la función judicial, pagándole a la empresa Indra, ¿no es cierto?, por un sistema informático que no funcionó y que la Contraloría ha observado y está en un examen enjuiciada? ¿Será eso que una mujer de esa naturaleza, que fue parte de la comisión, que firmó esa acta de entrega y recepción de un contrato fallido, tenga probidad notoria? ¿Acaso un hecho como ese no significa que amerita hacer esa observación? Yo respondo, sí, 1000 veces sí, amerita. Otro elemento para decir que amerita: el señor Fausto Jarrín, asesor del presidente de la República, ministro de Estado, ¿no es cierto? Bueno, secretario de Transparencia, rango de ministro, ¿verdad? Este rato creo que es director administrativo de la Secretaría General de la Administración. ¿Y eso ya le escrita probidad notoria a los candidatos, por ejemplo, de haber sido parte del gobierno o de alguna institución pública? No, yo he sido funcionario de institución pública. Por eso la pregunta, postulante. Sin embargo, hay un conflicto de intereses obvio, evidente. Pero además, la postulación del señor Jarrín tiene una contradicción respecto del discurso del presidente de la República. Es muy difícil encontrar gente químicamente pura. No, si yo no hablo de químicamente pura, éticamente pura. Ética que tenga como convicción de su vida la ética pública. Doctor, permítame, sí, volviendo al tema de la veeduría para ir cerrando ya esta entrevista. Dígame. Doctor, si bien es válida la participación ciudadana y es legítima, ¿cuál puede ser el alcance del trabajo que se realice al interior de esta veeduría? Porque todos conocemos que las actuaciones, los informes que se entreguen de alguna manera no son vinculantes dentro de los procesos. Sí, justamente por eso nosotros no nos hemos inscrito como veedores. No queremos una mordaza en nuestra boca. No. Nosotros hemos asumido nuestro derecho ciudadano de observación, de observatorio. Los observatorios están reconocidos en la Constitución y no necesitan ser registrados en el Consejo de Participación. Si usted registra una veeduría, lo primero que tiene que hacer es callarse. Y lo menos que vamos a hacer nosotros es callarnos. ¿Qué propósito o qué objetivos podríamos alcanzar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues hemos conseguido una primera cosa: que uno de los postulantes que se consideraba como favoritos y ya se hablaba de que era uno de los posibles presidentes haya tenido que renunciar. Me refiero a Diego Guzmán, quien fuera secretario de Transparencia, quien fuera asesor del presidente y quien presentó un documento, ¿no es cierto?, de la Contraloría donde aparecía simplemente indicios de responsabilidad administrativa. Pero resulta que el documento real decía indicios de responsabilidad administrativa, indicios de responsabilidad civil culposa e indicios de responsabilidad penal. Ese no lo presentó. Y ese es el que estaba vigente y lo tenía en sus manos. Pero él presentó uno anterior, de apenas 4 o 5 días anteriores, donde estaba solo una cosa. Mire cómo la acción del observatorio, antes de constituirnos, pero con la denuncia pública, las redes sociales, lo que hizo Jorge Acosta, lo que hizo quien habla, y en ese caso complementado con alguien que no es parte del observatorio, David Rosero, ¿no es cierto?, le obligó al señor Guzmán a renunciar. Pero sí nos preocupa también, Fabricio, a propósito de su inquietud, que el Consejo Electoral lo calificó. Él se vio obligado a renunciar a su condición de postulante. Pero entonces, mire, razones existen más que de sobra y no tienen que ver nada con resentimiento alguno. Tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestro derecho ciudadano a hacer el control del ejercicio del cargo público. Estas son las razones que nos condujeron a este grupo de ciudadanos, expertos, si cabe el término, por nuestras funciones anteriores, en lo electoral y en la participación ciudadana, a proponerle al país este observatorio. Haremos los pronunciamientos, Fabricio, siempre como ha sido la costumbre de la mayoría de nosotros o de todos nosotros. Y en este caso puedo hablar por convicción propia. Siempre apegado absolutamente a la verdad y con documentos probatorios. Lo que le he dicho de Guzmán,
Lo que le he dicho de Doris Gallardo, lo que he dicho de algunos de los postulantes, están apegados absolutamente a la verdad. No tienen que ver ni con calumnias, ni con falsedades, sino respaldados en documentos públicos. Tal vez un anuncio pequeñito. El día miércoles, se me terminó el tiempo, cortito. El miércoles estaremos en la Contraloría, entregándole al señor Contralor, 4 de la tarde, entregando al señor Contralor una denuncia de irregularidades administrativas cometidas por la postulante del concurso anterior, ¿no es cierto?, la señora Verónica Legarda, ¿no es cierto?, que tiene 4 meses de pluriempleo. 4 meses fue subgerente del Banco Central y en el mismo periodo cumplía funciones de técnico en el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Allá tenemos una previsión para el miércoles. Fausto, gracias por el tiempo. Fausto Camacho, quien es parte de este observatorio que se ha constituido para controlar los procesos de selección organizados por el Consejo Nacional Electoral y también por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El punto de partida, el actual proceso de renovación integral del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una pausa. TDL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es.